Buenas tardes, mi nombre es Jaime Muñoz, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Experimental del Táchira. Vengo a dar la explicación de la práctica número 5, medición de potencia y factor de potencia en sistemas trifásicos balanceados con cargas resistivas. En este momento estamos en la práctica número 1 o en el montaje número 1, en donde tenemos un sistema trifásico balanceado con una carga trifásica también balanceada. Ahora, nos dan un voltaje de 120 voltios RMS para el voltaje de la fase y sabemos que de manera teórica el voltaje de línea a línea viene siendo la multiplicación por raíz a la 3 del voltaje de la fase, y eso nos da 207,846, y de manera medida, de manera simulada, nos está dando el mismo voltaje. Significa que los valores simulados con los valores teóricos nos están dando de manera correcta. Ahora, en el primer montaje utilizamos un batímetro y vamos a hacer la medición de la potencia disipada de manera monofásica para poder obtener el voltaje en esos puntos entre el punto A y el punto B. Ahora, conectando bien el batímetro, nos damos cuenta que tenemos una potencia de 100 vatios. Nosotros con esta potencia pudiéramos multiplicarla por 3 y obtendríamos la potencia trifásica, y con un factor de potencia de 1. Ahora, también instalamos un amperímetro para saber la corriente que pasa por la línea, la cual también nos da de manera teórica 0.83 amperios. Si en los siguientes montajes, como es en el diseño número 2, vamos a tener el mismo circuito, pero vamos a realizar la medición con dos batímetros. Ahora, es el mismo circuito, colocamos un primer batímetro que va desde el punto A hasta el punto B y colocamos un segundo batímetro que va desde el punto C al punto B. Estos batímetros me están dando a mí una potencia de 150 vatios cada batímetro. Significa que esa es la lectura que, sumando ambos batímetros, podemos obtener la potencia trifásica. Y esa potencia trifásica me llega a 300, que es lo mismo que yo diría que en la primera multiplico la monofásica de 100 vatios que se encuentra aquí, la multiplico por 3 y me daría 300. ¿Con qué? Con la misma corriente de línea, que es 0.83, y aquí lo que decidimos fue colocarle un multímetro a la carga resistiva, a una fase de la carga resistiva, para comprobar que el voltaje que se encuentra de fase del sistema trifásico sea el mismo que me está llegando a la carga. Ahora, por consiguiente, en el diseño número 3 vamos a utilizar 3 batímetros para poder obtener las potencias monofásicas de cada una, y al sumarlas vamos a poder obtener la potencia trifásica. Entonces, llevamos un batímetro desde el punto A al punto neutro, del punto B al punto neutro y del punto C al punto neutro, obteniendo, por ser cargas balanceadas, potencia de 100 vatios cada una. Entonces, al sumarlas podemos obtener que la potencia trifásica de este circuito es de 300 vatios, y comprobamos que la corriente que me está pasando por la línea sigue siendo 0.83 amperios. Siguiendo con la práctica número 5, llegamos al montaje número 2, que sería sistemas trifásicos de fuentes balanceadas con sistemas de carga trifásica balanceadas también, pero conectadas en delta. Ahora, como conocemos, sabemos que el voltaje de fase que nos da la fuente es de 120 voltios. Conociendo nosotros el voltaje de línea a línea, que sería por raíz de 3 del voltaje de fase, nos da 207,846 voltios, y sabemos que ese es el voltaje que a mí me va a llegar a la fase de cada carga, que serían 207 voltios. Y conociendo nosotros la resistencia o el valor de cada carga, pues sabemos cuál va a ser el valor de la corriente que se genera en esa fase. Ahora, sabemos que nos llega a 207,842 a esta fase, pues obviamente vamos a poder saber el valor de la corriente que aquí nos da, conectándole nosotros un probador o puede ser un amperímetro. O sea, conocemos el valor de la corriente que pasa por la fase, y también sabemos el valor de la corriente que pasa por la línea, ya calculado anticipadamente, que son iguales a los valores teóricos. Ahora, este diseño está montado para poder calcular la potencia monofásica existente en el delta. Ahora,
nosotros conocemos que de manera teórica que nos está dando una potencia de 89,16 y de manera experimental nos está dando una potencia de 89,25, la cual comparando nos está dando igual. Esa sería la potencia monofásica en este sistema, pero si la multiplicamos por 3 podemos hallar la potencia trifásica. Ahora, yéndonos nosotros al diseño número 5 o al montaje número 5, lo vamos a realizar con la lectura de 2 batímetros. De esta manera vamos a poder hallar la potencia trifásica. Acotando que la multiplicación por 3 de la potencia monofásica de este circuito vendría siendo 267,49. Nos vamos al diseño número 5 y miramos las lecturas de cada batímetro, que sería en el primer batímetro tenemos una lectura de 133,88 y en el segundo batímetro tenemos una lectura de 133,88. Si realizamos la suma de la lectura de estos dos batímetros nos daría 267 vatios, que sería la misma potencia que nos está generando el primer diseño. Significa que la potencia trifásica para este sistema conectado en delta es de 267,47 vatios, comprobando de esta manera que la potencia monofásica y la potencia trifásica nos está dando de manera tanto experimental como de manera teórica. De esta manera se concluye que la conexión de sistemas balanceados es lo ideal para todos estos sistemas trifásicos, pero sabemos que no ocurre de esta manera. Normalmente esto sería lo ideal, pero contando con las disposiciones de todas las cargas a nivel de ciudad, a nivel estatal, son siempre desbalanceadas. Ahora podemos concluir que la conexión en estrella viene siendo mucho más beneficiosa, ya que cualquier corriente que supera cero se iría por el neutro, pero las conexiones en delta, cualquier corriente que supera no tendría una vía de escape. Significa que uno sería, o por lo menos el personal o el usuario, se correría un riesgo superior que cuando se conectan los sistemas trifásicos en estrella. Damos las gracias. Esto sería todo por la práctica número 5.